eso está usted, presidente. Sin ustedes no sería posible llevar a cabo este vuelta. Gracias, Ricardo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Dentro de unos minutos vamos a iniciar con la clase del día de hoy, así que vayan alistándose, saquen su cuaderno y lapicero para que puedan tomar apuntes.
Buenas noches con todos, chicos. Un gusto poder saludarlos. Quien les habla es el coordinador del Instituto de Desarrollos Profesionales, Eduardo López, para poder ayudarlos en las dudas o consultas que puedan tener. Vamos ya a iniciar con este curso taller de terapia cognitiva conductual para niños con TEA. Estrategias para el manejo emocional y conductual. Este viene siendo un taller de 3 sesiones correspondientes, en las cuales tenemos el día de hoy, sábado, domingo y lunes, todos en el mismo horario, de 7 a 8 de la noche, ¿correcto? Así que ya vamos a estar comenzando con este taller educativo. Vamos a poder a presentar también a nuestra querida especialista. Pero para aquellas personas que quizás no nos conozcan y que están aquí quizás por referidos o en todo caso también ya han llevado anteriormente otros talleres con nosotros, nosotros somos Instituto de Desarrollo Profesionales. Instituto que brinda diplomados y especializaciones de rubro educativo, psicológico y de salud. En todo caso, pueden solicitar la información de los programas que actualmente contamos. También contamos con clases virtuales que son preelaborados, es decir, para que puedan avanzar a su propio ritmo y también con diplomados de clases en vivo, para que puedan conectarse en un horario específico. Bien, chicos, entonces en esta oportunidad quiero poder ya presentarnos, pero primero antes que nos puedan seguir en nuestras páginas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok como IDP Diplomados, para que puedan enterarse más de todo lo que estamos brindando. Vamos a conocer un poco más a nuestra querida especialista, nuestra querida licenciada Catherine Echevarría, que como pueden ver tiene una amplia experiencia laboral y profesional con especialización en terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes, especialista en trastornos del neurodesarrollo, diplomado en maestro sombra, es psicóloga clínica actualmente y licenciada también en psicología. Bueno, en esta oportunidad va a estar una gran profesional con una amplia experiencia profesional y laboral. Y asimismo va a estar, en este caso, enseñándoles todos los puntos importantes los cuales van a poder aprender. Bueno, chicos, vamos ya a dejar con nuestra especialista para que puedan continuar con esta sesión del día de hoy. Quédense al finalizar porque voy a estar dando más detalles de la certificación, ¿correcto? Así que voy a dar pase, quería Catherine, ¿cómo está? Voy a ya a continuar con la clase. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Darles la bienvenida primero, ¿no? Por conectarse el día de hoy a nuestra charla, a nuestro curso. Es la primera clase de 3 sesiones que vamos a tener sobre un tema muy interesante. Agradezco desde ya su participación y también su asistencia el día de hoy. Sé que es un día complicado para alguno de ustedes. Reconozco también a algunos de mis alumnos que están en la sala. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Permítanme primero, voy a procurar compartir el material y quiero que se observe para no tener problemas a posterior. Deme un minuto, por favor. ¿Se observan recuadros oscuros en la pantalla? ¿Pueden indicarme eso, por favor? Buenas noches, sí se observa. Sí, sí se observa.
Buenas noches, sí. ¿Se observan recuadros que cubren el contenido de la pantalla? ¿Sí? Sí, Hola, profe. Sí, Sí, sí se todavía se observa. observan los recuadros negros. Ok, entonces voy a cerrar esto, voy a procurar ingresar desde el celular para poder leerlos. sí se ve. Permítanme, Se ven las diapositivas de Canva. se ven las diapositivas. Ok, permítame un momento para poder leerlas también y leerlos. Ah, permítanme un momento. Ay, ok, ¿se me escuchan? Díganme, por favor. Sí se la escucha. Sí, sí se le escucha. Gracias. Se escucha perfecto. Gracias. Ok, ahora sí, voy a procurar de que nada estorbe para que puedan también tener una grabación de todo. Los voy a leer a través del celular igual, no hay problema. Logro leer sus comentarios. ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente a todas y todos los que se han podido conectar el día de hoy. Bienvenidos. Esta es la primera sesión, como les comentaba, de 3 clases que vamos a tener respecto a un tema muy interesante, como es el manejo emocional y conductual, sobre todo el planteamiento y la puesta en aplicación también de muchas de las estrategias desde la terapia cognitivo-conductual para una población tan, que requiere tanta atención de nuestra parte como son los niños con TEA o con diagnóstico TEA. ¿Ok? Permítanme, por favor, voy a compartirles. Ok, vamos a empezar. Vamos a dialogar un poco primero. Me gustaría saber qué ideas vienen a su cabecita, vienen a su mente cuando hablamos de este término que es tan usado últimamente, como es el trastorno del espectro autista. ¿Qué ideas tienen ustedes respecto al tema? Pues voy a leerlos a través del chat. Recuerden, estamos para poder compartir información. De momento, quiero leerlos a través del chat. ¿Ok, Antoinette? Por favor, a través del chat para poder tener una mejor comunicación. A ver. Judith nos dice, ¿qué hacer? Ok, las preguntas las vamos a dejar al final de la sesión. Vamos a tener 5 minutos para poder responder. Me gustaría ahora que a través del chat pudieran comentar con qué ideas relacionan ustedes este término, que es trastorno del espectro autista, o lo que también conocemos nosotros como TEA. ¿Qué ideas relacionan o con qué relacionan en específico cuando decimos trastorno del espectro autista, autismo? A ver. Gracias. A ver, por ejemplo, María. María dice que relaciona el término trastorno del espectro autista con retraso en el desarrollo del lenguaje. Ya, muy bien. Humberto nos dice, por ejemplo, que relaciona este término con niños con deficiencias a nivel social, motor, sensorial y comunicativo. Muy bien también. Judith complementa, ¿no?, su respuesta diciéndonos que su cerebro es distinto a lo que nosotros llamamos también neurotípico.
Ok, muy bien. Maite, es un trastorno en el neurodesarrollo, es un espectro, ya que son muy diferentes. Ok. Alguien por aquí me menciona que lo relaciona con hiperactividad Berta. Zoila dice que es una condición que afecta la comunicación, sobre todo. Fátima dice que se relaciona con el retraso, que afecta el lenguaje, el área sensorial. María nos indica que hay una dependencia de ciertos objetos que llaman su atención, ¿ok? Antoinette dice que también ve pacientes con diagnóstico TEA, ¿ok? Y algo que ha notado en particular es que ellos no mantienen el contacto visual, les cuesta trabajo o les resulta difícil mantener, sostener el contacto visual, ¿ok? Y que no cumplen órdenes debido a que tienen deficiencias a nivel intelectual. Y que ella sugiere, por ejemplo, la evaluación de la inteligencia mediante la aplicación de un Wechsler, no de un WISC. Gaby nos dice que lo relaciona también con retraso a nivel sensorial, social y lenguaje. Ok. Francesca nos da una respuesta también muy pertinente. Aquí está. Que el término espectro se conjuga además con un grupo de comorbilidades. Sí, eso también es cierto. Verónica, que son niños que no tienen completas, ok, que funcionan de manera distinta, ¿ok? Dejémoslo ahí, no utilicemos términos peyorativos. Isabel dice que mantienen poca interacción social con las demás personas, ¿ok? Igual, problemas en la interacción social, muy bien, Morelia. Que son poco sociables, presentan conductas diferentes, que es una condición que afecta el área cognitiva, las áreas sensoriales, las áreas del lenguaje y además de interacción social, ¿ok? Y por último vamos a dejar en Milagros. Milagros dice que son niños con otros intereses, con otros patrones de comportamiento, que en particular, por ejemplo, ella distingue la característica de que son repetitivos y que son limitados, ¿no? Sus intereses también, ya que estos radican específicamente en determinados objetos. Gaby, por último, dice, es un grupo que se ha incrementado en estos últimos años, eso es muy cierto, muy bien, Gaby, en relación a otras condiciones. ¿Han notado ustedes eso? De que en los últimos 10, 5 años estamos hablando con mayor frecuencia de la presencia de estos casos, tanto en atención psicológica como en atención en otros servicios médicos. Hay mayor detección de casos, se presenta más casos que en años anteriores. ¿Qué creen ustedes que podría estar ocurriendo? ¿Por qué es que hablamos con mayor frecuencia de este término o del uso de esta característica en cuanto a los niños? A ver, últimamente estamos hablando mucho más, ¿no? Incluso si comparamos, hacemos la comparación nuevamente, 5 años atrás, 10 años atrás, con el uso, por ejemplo, del término salud mental, ya hay un avance notable, considerable. Y lo mismo ocurre para la utilización también del término trastorno del espectro autista. Recordemos también que los manuales diagnósticos anteriormente utilizaban un término distinto para hablar del trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, desde la categorización encontramos ya que hay un cambio a la actualidad. A ver, hoy en día va en crecimiento la cifra de este diagnóstico, sí, encontramos más pacientes con diagnóstico TEA. Puede ser que haya una influencia a nivel genético. Los estudios también en cuanto a la detección de este tipo de casos han ido avanzando, ¿sí? Hay mayor psicoeducación también, ¿se han dado cuenta? Tenemos mucha más facilidad para poder nosotros ubicar si es que estuviéramos presentando alguna complicación, ¿no? En cuanto a cómo nos sentimos, en cuanto a cómo actuamos. Si nosotros reconocemos de que hay algo más ocurriendo, hay un mayor acceso a los servicios también de atención psicológica, cosa que antes no existía. Entonces, vamos a empezar centrándonos, ¿no?, en el trastorno del espectro autista, y me gustaría compartir con ustedes un video y que puedan tomar nota de aquellos aspectos que ustedes tal vez conocían previamente y de aquellos aspectos que les resultan novedosos. ¿Ya? Voy a compartirles el video. Aquí. A ver.
Platzi presenta... El término autismo es de uso común desde que películas como Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, han visibilizado la existencia del autismo y el número de personas diagnosticadas ha aumentado año con año. Pero, en realidad, ¿qué sabemos sobre autismo? La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses, o sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera, tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación, que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran. Pero, ¿cuál es la causa del autismo? Sabemos que se debe a desórdenes del desarrollo neurológico. Está asociado con peculiaridades en la anatomía de varias partes del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo muestra menos densidad de células de Purkinje y se muestra actividad reducida en la corteza prefrontal relacionada con la planificación, la personalidad y el comportamiento social, y aumentada en la región ventral occipital relacionada con la reacción a estímulos sensoriales. Lo que no se sabe es qué origina estos desequilibrios. Numerosos estudios han descartado que tenga que ver con las vacunas. Lo más probable es que tenga su origen en factores genéticos, porque suele ocurrir más en unas familias que en otras, pero también con posible exposición de la madre a ciertas toxinas durante las primeras etapas de la gestación o con problemas de nutrición durante este periodo. Estudios recientes sugieren que en muchos casos la causa son ciertas disfunciones autoinmunes relacionadas con las citoquinas y la inflamación durante el embarazo. Como muchos autistas también tienen problemas de digestión, se ha sugerido que el autismo podría estar relacionado con alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, las bacterias buenas que viven en nuestras tripas, ya que hay una comunicación directa entre nuestras entrañas y la cabeza a través del eje intestino-cerebro. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, ya que se trata de una condición muy compleja. Los comportamientos del espectro autista empiezan a notarse desde pequeños. Hay que estar atentos si el niño o la niña a los 6 meses casi no sonríe y hace muy poco contacto visual. Al año no balbucea y no hace gestos con la mano como saludar o apuntar con el dedo, o responde poco o nada al decirle su nombre. A los 2 años no construye frases de 2 palabras como tengo sed o dame pelota, y solo repite frases que acaba de oír.
A cualquier edad, evita mirar a los ojos. Prefiere estar solo de manera persistente. No entiende los sentimientos de los demás. Muestra comportamientos repetitivos como mecerse o dar vueltas. Repite constantemente palabras o frases. Tiene dificultades para hablar o se resiste a cambiar sus rutinas o a que cambien de lugar muebles. Si una persona bajo tu cuidado presenta estas señales, es buena idea llevarla al pediatra o al psicólogo infantil para hacer una evaluación. Aunque el autismo no tiene cura, una intervención temprana ayuda mucho a que el niño o niña autista desarrolle mejores habilidades para su vida. Saber esto no solo puede ayudarnos a identificar y apoyar casos cercanos a nosotros, sino también para ser más empáticos en nuestro diario convivir con otras personas, desde familiares o compañeros de trabajo hasta gente que no conocemos. Algunas situaciones, como viajar en avión, por ejemplo, pueden ser muy estresantes para un niño autista y es fácil juzgar de berrinchudos a esos niños y a los papás de desconsiderados, sin pensar que pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre hemos tachado de ser el raro o súper introvertido realmente está haciendo un gran esfuerzo por convivir en circunstancias muy demandantes. Teniendo esto en mente, podemos ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. Curiosamente, en la descripción te dejamos Entonces, ¿qué información del video que vieron les resultó, bueno, novedosa y qué información ya la habían considerado previamente? A ver, vamos a leerlos. He visto un poco que han estado comentando sobre los niveles también que existen en cuanto al diagnóstico. ¿Qué más? Voy a ocultar esto acá para que no. Acá. Ok, la relación que hay con los problemas del estómago, las bacterias, los intestinos, eso es nuevo, lo del embarazo, ok. Lo del avión, buenas noches, con la microbiota, ya. Jessica, ok. Sí, mucha de la información que encontramos en realidad se utiliza para poder psicoeducar a la población, para poder sensibilizarlos respecto a este diagnóstico. Si bien es cierto, hay información que manejamos en nuestro día a día, como parte también de nuestro quehacer profesional, como parte de los artículos de la información que podemos leer y tener a nuestra disposición en la Internet, eh, siempre hay, ¿no?, nuevos avances en cuanto a la investigación, en cuanto a profundizar. ¿Qué más acompaña este diagnóstico? ¿Cómo comprenderlo? Desde factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Factores biológicos para poder entender también cómo se estructura a nivel orgánico, a nivel cerebral, a nivel estructural, cómo comprendo yo la relación del cerebro con el comportamiento de este niño. Cómo entiendo también, más allá de lo que yo observo, cómo funcionan sus procesos cognitivos. ¿Funcionan de manera distinta? ¿Cómo podría abordarlos? Necesito, de todas maneras, poder considerar también el aspecto cognitivo. Aspectos psicológicos. Me interesa saber, por ejemplo, qué habilidades presenta este niño, en qué aspectos tendré tal vez que reforzar, poder ayudarlo a continuar con sus tareas, con las funciones que realiza, qué aspectos necesitarán mayor atención de mi parte. Y también, como lo hablábamos, ¿no?, a nivel de, bueno, un poco también de promoción de la salud, poder comentar, poder socializar un poco más respecto al diagnóstico y poder sensibilizar a la población respecto a las características que podrían presentar las personas con este diagnóstico y poder generar una empatía que muchas veces, aunque, como decimos, ¿no?, también hemos tenido grandes avances, está ausente. Hay situaciones en las que todavía se observa discriminación, maltrato, rechazo hacia este tipo de población. ¿Ok? Veo que están utilizando la opción del lápiz, permítanme. A ver, disable annotation. Ok, ahora sí creo. Entonces, los objetivos para nuestra sesión de hoy son, primero,
poder comprender cómo las características del trastorno del espectro autista afectan las emociones y los comportamientos o las conductas de los niños. Eso es primero. En segundo lugar, poder aprender estrategias de el modelo cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, o si también lo quieren, terapia cognitivo-comportamental, que también lo pueden encontrar bajo ese término. Estrategias sobre todo adaptadas para el manejo emocional y conductual en esta población. Y por último, poder aplicar estas técnicas a través de ejemplos prácticos para un aprendizaje activo y aplicable. ¿Ok? Permítanme ver. Ok. Continuamos entonces. Vamos a hacer una pequeña descripción, ¿ok? No vamos a entrar todavía en definiciones mucho más precisas respecto al trastorno, pero es una definición que nos ayuda un poquito a centrarnos de qué estamos hablando. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta diferentes áreas. Para empezar, y como ustedes también lo notaron, afecta la comunicación, afecta la interacción social y afecta la conducta o el comportamiento de los niños. Puede presentarse en distintos grados de severidad, y a esto también iba el aporte de Humberto en el chat. Hay diferentes niveles. ¿Cómo sé yo de qué nivel se trata o en qué nivel se encuentra este niño? ¿Qué nivel de acompañamiento requiere? Tendrá que pasar por una evaluación previamente para yo poder tener esa respuesta. ¿Puedo decirlo a simple vista? Podría tener una aproximación, más necesito, sí, tener un diagnóstico que me indique en qué nivel se encuentra, ¿ok? Y cada niño con TEA, además, vamos a considerarlo como alguien único, que presenta habilidades específicas, diferentes tal vez a las mías, y también va a requerir atención en ciertas habilidades también, en específico. ¿Todos los niños bajo este diagnóstico actúan de la misma manera, piensan de la misma manera, sienten de la misma manera? La respuesta es obvia. No. Vamos a tener que abordar cada caso de manera particular. ¿Ok? Continuemos. Dentro de la información que encontramos, y lo habíamos comentado también previamente, encontraremos casos en los que los niños requieran diferentes niveles de apoyo. ¿Ok? Encontramos desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Probablemente la ayuda que requieren para realizar sus actividades irá cambiando en intensidad. Requerirán tal vez, ¿no?, mayor atención si es que no pueden realizar actividades relacionadas para su cuidado básico, para que pudieran realizar por sí mismos. En cuanto a su autonomía también, en algunos casos me encontraré tal vez con personas que no se comunican a nivel verbal y que la interacción que presentan también es mucho más limitada. Entonces, ello tal vez requerirá sí o sí de una presencia mucho más marcada, de un acompañamiento también mucho más arraigado. Vamos a continuar. Entonces, les voy a pedir que analicen el siguiente video porque vamos a hablar de características, como el nombre mismo de nuestro taller lo decía, tanto a nivel emocional y conductual que podemos encontrar en niños con este diagnóstico. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que anoten es qué características reconocen, de aquellas que hemos mencionado, en estos niños que aparecen en el video. ¿Ok? ¿Qué características reconocen en los niños que aparecen en el video? Tomen apunte, por favor. Muy atentos, pongan en acción sus habilidades para poder observar, ¿ok?, atentamente, todos los estímulos que puedan observar dentro del video. Aquí. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krieger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA.
Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. He pretends a lot of stuff is food, and he always wants you to eat it. Mhm. Okay. You're making some yummy food. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. My lipstick on. Oh, it doesn't come off. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Yeah, she has lipstick on. Oh, just like mommy wears. You look so pretty. Thank you. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. He really has this addiction to telephones lately, though. It's okay though, because it's helping him to make sounds. So there's probably like 10 telephones laying around my house because he walks around carrying them and sits them down, and then he goes on to the next one. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. Elliot, Ellie, Ellie, Elliot. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Progressively, he's not. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Let mommy see the phone. Let mommy see it. Let mommy see the phone. There you are. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger.
Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Ben. 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 Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. TEA es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. For more information about ASD Entonces, ¿qué características lograron reconocer en el video? A ver, vamos a leerlos. ¿Qué características a nivel cognitivo, a nivel emocional lograron reconocer? Si bien es cierto, ustedes mencionaron muchas características relacionadas con la incapacidad para poder, por ejemplo, reconocer algunos aspectos sociales en cuanto a su interacción. A ver, Gaby nos dice hoy que existe una ausencia, por ejemplo, de contacto visual. Isabel también comenta de que les cuesta trabajo poder mantener la mirada con los demás. Okay. El aspecto visual también varía. Zoila dice el aleteo, la fijación en ciertos objetos, el que no respondiera a su nombre, el que no haya bueno, existe la ausencia de un juego creativo en este caso, ya. Vamos a dejar un juego creativo. ¿Algo más? A ver.
Erika dice, la incapacidad para interactuar con su entorno, el que no responda a su nombre. Dice Débora, juega solo, no hay contacto visual, no hay interés social. ¿Okay? Un interés restringido también, dedicado solamente a un objeto. Que no se relacione con las personas, no muestra interés en los demás, no hace contacto visual. ¿Qué más? Humberto, un análisis muy detallado. Muy bien, que no existe interacción social, que presenta un juego individual, bajos niveles de contacto visual. Diana dice, dificultad para comprender y seguir instrucciones. Dificultad para reconocer objetos y se le dificulta también comunicarse. Muy bien, Darly. A nivel cognitivo, Julia nos dice la forma de jugar, lo social, también la poca relación que existe con otras personas y fijar la mirada, poco interés en las personas. Daisy. Daisy dice, solo llora cuando le quitan el juguete, no sabe cómo expresar su emoción. Ok, muy bien. No comparten los juguetes, no tiene interés comunicativo, dice Verónica. Y César. César dice, se evidencia sobre todo en el segundo y tercer año. Y necesitamos necesariamente de una evaluación diagnóstica. Sí. A ver, ¿algo más que se me pasó? Creo que no. Comportamiento o interés restrictivo o repetitivo. Ok. A ver. Ok. Creo que sí. Creo que sí. Entonces, dentro de las características que vamos a encontrar a nivel emocional en esta población, en niños con TEA, vamos a encontrar de que los niños van a presentar dificultades para poder identificar qué sienten y para poder expresar también sus emociones. Generalmente suelen tener dificultad para reconocer qué están sintiendo y mucho más aún, reconocer qué es lo que siente la persona con la cual estoy interactuando. De hecho, este proceso de reconocimiento en sí no se da. Podemos trabajar en pro de ello, podemos trabajar para entrenar el reconocimiento de sus emociones y también el reconocimiento tal vez del lenguaje no verbal. En algunos casos sí, sí se puede. ¿Ok? ¿Qué podría tener como resultado a raíz de esta dificultad que presentan? Podrían presentar tal vez algún malentendido si es que no tienen la posibilidad de poder verbalizar aquello que sienten. ¿Se puede entrenar? Sí, de hecho trabajamos en muchos casos con estrategias dirigidas al reconocimiento de sus emociones y también con material muy específico respecto a ello. Recordemos nuevamente que las estrategias y los recursos que pongamos a su disposición van a ser muy diferentes a los que usualmente empleamos con una población, por así llamarlo, neurotípica o promedio. También presentan dificultad a nivel emocional en cuanto a su regulación emocional. ¿Okay? La dificultad que presentan ellos para poder regular emociones de tipo intenso podría llevarlos también a presentar en muchas ocasiones o a sentirse, ¿no? Frustrados, a presentar también ciertos síntomas que son reflejos también de la ansiedad que podrían sentir ante un evento o ante un estímulo estresante. Y a su vez, ¿qué podría derivar de todo ello? Que presentaran en ciertos casos tal vez rabietas, que pudieran tender a lesionarse a sí mismos, ¿okay? Comportamientos autolesivos, o tal vez en algunos casos entrar en crisis emocionales. ¿Pueden regularse a sí mismos, Catherine? No, les cuesta trabajo. ¿Podemos llegar a ello? Claro que sí, podemos trabajarlo nuevamente mediante diferentes estrategias. Por último, muestran también a nivel emocional una resistencia al cambio. Se sienten inseguros ante los cambios que pudieran presentarse en su entorno, en el ambiente donde se desenvuelven, o también algo que pudiera alterar tal vez alguna rutina que ya está establecida previamente o a la que están acostumbrados. Eso también podría generar comportamientos desadaptativos o cuando menos frustración o ansiedad. Ahora, en cuanto a las características que presentan a nivel conductual, permítame para que no pueda... A nivel conductual, vamos a encontrar que presentan dificultades Profe, también... disculpe que le interrumpa, pero le salen los recuadros negros en la diapositiva.
Es el del video, ¿verdad? Y está cubriendo. Voy a Exacto. ocultarlo. Gracias por decirme, Humberto. A ver. Hi, video panel. ¿Ahora está mejor, Humberto? ¿Puedes indicarme, por favor? Ahora se ve Sí, mucho mejor. mejor. Gracias. Gracias. Volvieron a Gracias. aparecer. Volvió a aparecer. Volvió a aparecer, profe. Ok. Era cuando oculto, inmediatamente aparece Ahora sí, un recuadro. Ok. Listo. Ya. Gracias por avisarme. Gracias. Aquí. Ok, entonces, retomemos, porque tal vez estuvo cubierto por alguno de los recuadros que aparecen. A nivel emocional, presentan dificultades para poder identificar y expresar también sus emociones. Dificultad en términos de regulación emocional. Les cuesta trabajo poder autorregularse. Si bien es cierto, esta capacidad tiene que ser trabajada también en psicoterapia o en terapia conductual. Y por último, presentan una resistencia al cambio. En términos conductuales, ya podemos hablar, por ejemplo, de cómo se refleja esta incapacidad que presentan a nivel, por ejemplo, de flexibilidad cognitiva y cómo se traduce, ¿no?, en cómo actúan. Presentan dificultades en cuanto a su flexibilidad cognitiva, pero debido a estos patrones de pensamiento muy rígidos, podrían verse reflejados en su conducta, por ejemplo, en que se interesen en un juguete en particular, y muchos de ustedes tomaron apunte de ello. Tienen un interés en específico. Yo sé que muchos de ustedes trabajan también con niños con este diagnóstico y sabemos, ¿no?, por experiencia de que muchas veces tienen un tema de interés en particular y es el que van a desarrollar, a estudiar y de hecho conocen mucho sobre el tema. Dinosaurios, aviones, autos, trenes. Asimismo, podrían también enfocarse en un solo estímulo y tener particular atención por este. También, otro reflejo de esta poca flexibilidad cognitiva podría ser que se presentara a través de la dificultad para poder adaptarse a situaciones nuevas, a situaciones que tal vez escapen de lo habitual y les cueste más trabajo. También, a nivel conductual, encontramos la presencia de conductas repetitivas, autolesivas, en algunos casos incluso se caracterizan, ¿no?, como estereotipias. Podrían incluir esto, por ejemplo, movimientos de tipo repetitivo, ¿no? Algunas autolesiones, por ejemplo, como golpearse la cabeza, morderse las uñas, y esto también puede aparecer en algunos casos como una forma de autorregulación. Por último, y es algo que ustedes también vieron en varios de los niños que aparecieron en el video, que es esta dificultad que presentan para poder interactuar, para poder socializar. No es solamente el hecho de que no verbalicen, sino de que no pueden establecer un contacto visual, no reconocen tampoco la interacción con las otras personas, así éstas se encuentran en movimiento, y van a tener una dificultad, ¿no?, a nivel conductual ya de poder comprender, por ejemplo, cómo se establecen las normas sociales, qué es lo que yo debo seguir. Y también esto podría tener como consecuencia ya, digamos que a mayor escala, dificultades también en cuanto a su adaptación y presentar tal vez conductas que no sean las habituales en situaciones sociales o no sean las esperadas por los demás. ¿Okay? Entonces, ¿cuál podría ser el impacto de las dificultades emocionales y conductuales en la vida diaria de estos niños? A ver. Ok. ¿Cuál podría ser el impacto de las dificultades emocionales y conductuales en la vida de estos niños? ¿Qué creen ustedes? A ver, Diana. Buenas tardes. Mire, yo tengo síndrome de Asperger, así que le puedo decir cómo pasa un niño su infancia con este problema. Generalmente el problema de socializar es principalmente porque uno tiene, como siempre mete la pata, entre comillas, tiene temor a volverlo a hacer, porque las reacciones de las personas son muy variadas. Entonces, uno mismo se va limitando con el tiempo. Yo en mi caso personal me pasaba todos los recreos viendo cómo la gente interactuaba entre sí.
y por mucho tiempo lo hice hasta que encontré un patrón y encontré la manera de cómo debía uno hablar con determinadas personas. Ahora lo hago automáticamente. Yo veo una persona, me dice hola, yo ya sé cómo tratarla. Es como si hubiera encontrado el patrón de comportamiento con cada persona. Sin embargo, toda la infancia me pasé prácticamente mirando la conducta de los demás. Y las personas me hablaban y yo incluso tenía temor de responder algo que les fuera a afectar, porque mi mamá todo el tiempo me reprendía, no se dice así, no se hace eso, no se... Y no solo a mí, cuando nos dimos cuenta, cuando nos hemos dado cuenta, cuando a mi sobrino le hacen el diagnóstico, el hijo de mi hermano, resulta que todos teníamos Asperger, no solo yo, mis primos, todos. Y entonces para nosotros la conducta de nosotros era lo normal. Y cuando nos enfrentábamos a otras personas, nos resultaba totalmente raro. No entendíamos por qué nos veían raros a nosotros y los raros eran los demás. Al menos eso era lo que pensábamos. Entonces nos hemos pasado la vida viviendo, digamos, en nuestro círculo cerrado. Entonces, a mí no tanto, porque como le digo, yo aprendí esto y además tengo muchos amigos que tienen el mismo problema y me sentía muy identificada con ellos. Yo soy médico. En medicina hay muchísimos Asperger, muchísimos. Mi papá lo es cuando, entonces para mí esa conducta era la correcta. Los demás estaban equivocados, no nosotros. Y Diana, de esta forma que tú encontraste, ¿no? Para poder interactuar, le prestaste atención, ¿no? A esta dificultad que encontrabas en tu vida diaria para poder interactuar con otras personas. ¿Cuál crees tú que ha sido el aprendizaje de la forma en que tú decidiste abordar la situación? ¿Qué aprendiste de todo ello? Aprendí que las personas no reaccionan como nosotros, esperan otras respuestas. Nosotros necesitamos la sinceridad absoluta, que nos digan lo real, no nos ofende. En cambio, a las personas normales sí, les ofende que le digan la verdad. Y eso no lo entendíamos. ¿Por qué? Si es pues la verdad duele, pero no ofende, dicen, ¿no? Y es así, duele, les afecta. A nosotros no. Entonces, ese detalle, digamos, es lo que hace de una persona completamente sociable la diferencia, ¿no? Hay normas sociales, normas que uno tiene que cumplir para, digamos, vivir en armonía. En nosotros no nos afecta, o sea, nada, la armonía existe igual, a pesar de que nos digamos lo que nos digamos. Las únicas cosas que alteran nuestra armonía, entre comillas, es agredirnos físicamente, pero verbalmente no. Entonces, yo creo que esa es la diferencia y eso es difícil de entender para nosotros. Es muy difícil, pero no entiende. Pero sí, y mi papá, por ejemplo, hasta ahora dice, pero no entiendo por qué no aceptan su realidad. Y le digo, porque no la quieren aceptar, papá. Le digo, entiende, no todos son como nosotros. Mi papá no entiende por qué no son todos como nosotros. Él es muy rígido. Y sí, lo que dicen es completamente cierto, ¿no? O sea, cuando tenemos un objeto de interés, por ejemplo, cualquier cosa que nos hable nos fastidia, es muy molesto, ¿no? Que, por ejemplo, yo estoy concentrada en esta clase, por ejemplo. Si en este momento alguien me llamara, me molestaría mucho, me fastidia. Estoy concentrada aquí. Entonces, yo simplemente llego un momento en que lo ignoro completamente. Puede sonar el timbre, el teléfono, la televisión, la radio, me pueden llamar, no me interesa. Yo estoy concentrada en su clase. Y lo demás pasa a un segundo plano. Y yo lo hago, lo puedo hacer. Tengo la capacidad para pasar, que nada me desconcentre. En cambio, hay otras personas que no pueden. Entonces, eso nosotros lo tomamos como una cualidad. Es algo que nos ayuda a concentrarnos. Pero para otras personas somos nosotros los que no queremos interactuar con ellos. No es eso, sino que estamos concentrados en algo que nos interesa. Algo más. Exacto. Gracias, Diana. Gracias por tu participación. Creo que nos ha ilustrado bastante, también para ponernos en los zapatos de las demás personas. Gracias. Sí, en este caso vamos a incluir, ¿no? Tanto las dificultades, llamadas por nosotros, ¿no? Dificultades a nivel emocional y conductual, y cómo la suma de estos factores van a tener un impacto en la vida diaria de los chicos con diagnóstico TEA. Vamos a encontrar, permítanme, aquí. Vamos a ir área por área, ¿ok? Primero, ¿cuál es el impacto que tienen, por ejemplo, en el hogar? ¿Ok? Así como lo mencionaba también nuestra compañera, van a presentar cambios
¿no? Diferencias tal vez en cuanto a sus rutinas y a la adaptación que presentan también ante el cambio de lo que se considera habitual. Vamos a necesitar, por ejemplo, de seguir rutinas estrictas o rutinas muy parametradas para poder tener esa sensación de seguridad. Cualquier cambio o cualquier situación que se presente diferente a lo esperado o diferente a lo habitual, por ejemplo, como el cambio de horario para poder recibir nuestros alimentos o la visita de alguien que no estuvo planificado previamente, podría también generar algún tipo de malestar. La resistencia al cambio también puede mostrarse en actividades que pudieran resultar como, no sé, pues algo tan simple como salir de la casa. El adaptarse, por ejemplo, a un nuevo cuarto, a que pintaron la pared de un nuevo color, o aceptar tal vez algún alimento por primera vez, a tratar de comerlo por primera vez. ¿Okay? En el hogar también se va a ver evidenciada esta dificultad para poder regular sus emociones, el poder manejar emociones muy intensas como el sentir frustración, como el sentir ira o el sentirse triste. ¿Cómo lo manejo? Si no sé qué cosa me está pasando, no reconozco qué me está ocurriendo, tal vez encuentro en una rabieta, al autolesionarme o al entrar en una crisis emocional, la manera de poder calmar de momento lo que estoy sintiendo. También esto va a ser para los cuidadores o para las personas que viven con los niños, padres, nanas o personal tal vez que trabaja con ellos, va a poder convertirse tal vez en una situación muy desafiante y van a requerir también del uso de estrategias específicas para ayudar al niño a poder autorregularse y evitar que se haga daño, ya que muchas veces ellos tampoco no miden las consecuencias de las conductas que realizan. ¿Ok? También, en cuanto a la interacción con los miembros de su familia, vamos a ver que el reflejo de esta dificultad para poder interactuar con otras personas va a limitar notablemente la participación de los niños en actividades sociales a nivel familiar. Podría ser el juego con los primos, el participar de algún almuerzo familiar, y de alguna manera estaríamos aislándolos o ellos estarían aislándose de manera involuntaria. También el no poder comprender, ¿no? No poder comprender, el no poder expresarse también, expresar lo que desean, expresar lo que necesitan, va a ser una fuente también de poder, de frustración para ellos. Muchas veces estas dificultades de comunicación van a ser abordadas también en cuanto a los objetivos de nuestra intervención, porque necesitamos una manera para que ellos puedan, de alguna manera, poder comunicar aquello que necesitan verdaderamente. ¿Okay? Vámonos desde necesidades básicas hasta tal vez alguna otra situación que requiera de parte de ellos, sobre todo cuando consideramos que hay situaciones médicas adyacentes que podrían requerir también de un nivel de comunicación directo bajo ciertas circunstancias. Por último, la presencia de las conductas repetitivas o las llamadas también estereotipias. Estas conductas repetitivas podrían considerarse, por ejemplo, dentro de que el niño pudiera alinear los objetos, pudiera repetir frases una y otra vez, y podría también de alguna manera resultar molesto tal vez para algunos de los integrantes de la familia, y esto también haría que la posibilidad de poder interactuar unos con otros se vea limitado. El niño va a ser dejado de lado tal vez en la participación de alguna actividad que requiera a la familia en conjunto. ¿Okay? En cuanto a la escuela, ¿cómo podríamos ver el impacto de estas dificultades a nivel cognitivo y a nivel emocional? Lo decíamos, ¿no? Hay un gran componente orgánico, biológico, que se ve reflejado también en mucho de lo que los niños hacen. Por ejemplo, directamente sobre los niveles, por ejemplo, de concentración que presentan. ¿Cómo es el aprendizaje de los niños con diagnóstico TEA? Los problemas que podrían presentar podrían ser, ¿no? En cuanto a la dificultad para poder sostener la atención, esta falta de flexibilidad a nivel cognitivo, el no poder seguir instrucciones con facilidad,
el no poder tal vez adaptarse a tareas o a instrucciones nuevas, o el no poder completar actividades que se consideran complejas, en muchas ocasiones van a requerir de un acompañante psicoterapéutico que también pueda ayudar a facilitar cómo estructurar una tarea tal vez y hacerla un poco más simple o adaptarla para que el niño pueda realizarla. También podríamos encontrar que los niños con este diagnóstico podrían enfocarse excesivamente tal vez en algo en particular, y esto podría de alguna manera centrar su atención únicamente en un aspecto y dejar de lado el aprendizaje de otros temas. Asimismo, en cuanto a la interacción con sus compañeros de clase, como lo mencionábamos, ¿no? Hay una gran una diferenciación, ¿no? En cuanto a cómo interactúa un niño con un diagnóstico TEA de un niño neurotípico o de un niño promedio. Vamos a ver como algo muy común tal vez el que no puedan comprender las normas sociales o las normas que se establecen dentro de la convivencia en el salón. Algo tan simple como poder esperar su turno o poder interpretar el lenguaje corporal, que para uno de nosotros no representa una tarea mayor o una tarea más compleja, podría ser difícil para ellos. También, como consecuencia de esto, podríamos tener el caso de que estos niños sean excluidos de la interacción con los demás alumnos del salón. Podría generar algún tipo de conflicto, de malentendido en el aula. La falta de habilidades que presentan también para poder expresar empatía por las personas que los rodean. El poder ver muy limitado también el juego. El juego, por ejemplo, cuando requieren de poder interactuar con otros niños, de alguna manera también los limita en cuanto a poder hacer nuevos amigos y de alguna manera también genera aislamiento en ellos. Ahora, dentro del aula, dentro del manejo del aula también encontramos que no solamente es la interacción con sus pares, sino también con las maestras, con el personal que trabaja en la escuela. ¿Cómo podemos abordar, por ejemplo, conductas que podrían presentarse, como la impulsividad y algunas conductas disruptivas, como levantarse, por ejemplo, constantemente de su sitio o interrumpir la clase? Los maestros, las maestras, ¿cómo podrían lidiar con esta situación? ¿Cómo abordo yo si aparentemente es una conducta que yo no espero o una conducta que considero negativa? ¿Cómo lo comprendo si es que yo no tengo conocimiento de que este niño tiene una situación particular? Tengo también nuevamente que trabajar en conjunto junto al departamento psicopedagógico y poder estructurar una mejor intervención en cuanto al manejo del aula. ¿Okay? Situaciones como esta podrían también tener como consecuencia el que el niño se vea de alguna manera excluido del grupo, y también podría representar un factor distractor para otros niños. ¿Ok? Nuevamente, al estar en un entorno que no comprende del todo, podría también generar algún tipo de crisis a nivel emocional o tal vez también algún problema en su comportamiento, ¿no? ¿Cómo intervengo yo? ¿Cómo entiendo qué es aquello que puedo esperar y qué es aquello que verdaderamente necesita ser abordado a nivel conductual? Por último, las transiciones y los cambios en la rutina escolar. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia, pero en algunos colegios, por ejemplo, los niños se movilizan de aula a aula. Entonces, ¿cómo un niño con un diagnóstico TEA puede atravesar, ¿no?, el colegio realizando lo esperado y poder sentirse bien al final de todo este periplo? ¿Cómo hago? Actividades como el cambio, por ejemplo, en el horario escolar o actividades programadas. Algún cambio en la rutina establecida podría desencadenar o podría detonar alguna crisis también a nivel emocional, ¿no? Habría que trabajar, prever estas situaciones con el niño y encontrar una manera de que se sienta seguro en caso se presentaran y saber cómo abordarlo. Por último, la falta también de flexibilidad para poder reaccionar o responder ante estos cambios podría afectar también el desempeño académico del niño o también generar nuevos comportamientos problemáticos. Finalmente,
en su desarrollo general, ¿ok?, vamos a encontrar dificultades en cuanto a su autonomía, en cuanto a la forma en que interactúa con otras personas, con otros niños, con familiares, con compañeros, con los maestros. Es muy común, ¿no?, que sean considerados como lo diferente en el aula. ¿Ok? ¿Qué impacto tiene sobre las emociones de los niños? ¿Tiene impacto sobre su autoestima? ¿Lo hace más vulnerable? ¿Lo hace más proclive tal vez a ser víctima de bullying? Todo esto es lo que debo considerar yo cuando estoy trabajando con población con diagnóstico TEA. Asimismo, deberé considerar también qué actividades puede realizar, qué actividades o qué acciones forman parte de su repertorio conductual. ¿Qué es aquello que requiere mi atención para ayudarlo a desenvolverse con mayor facilidad y con mayor plenitud también en su día a día? Y por último, poder trabajar también con la familia, ¿no? ¿Cómo manejamos estas conductas disruptivas? ¿Cómo manejamos estas crisis emocionales? Yo como papá, yo como mamá, tengo en mí la posibilidad de poder generar, ¿no?, estrategias para abordar de mejor manera estas situaciones problemáticas y también poder trabajar, ¿no? ¿Cómo voy a actuar si en caso de que se presentaran, por ejemplo, en un entorno que no es mi hogar, tal vez cuando salimos a la calle, cuando estamos en casa de algún familiar, ¿no? Todo esto en pro del bienestar de la familia y también a modo de poder evitar conflictos entre los familiares o generar tal vez alguna sensación de frustración. ¿Cuántas veces encontramos papitos, mamitas que llegan a consulta diciendo, ya no sé qué hacer, siento que no puedo más? Vamos a trabajar en pro de ello, en pro de su bienestar. Entonces, ¿es importante el manejo emocional y conductual de estos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesito realmente saber cómo abordar o no? No es necesario. Es muy necesario saber conocer las estrategias y conocer, como usted bien dijo, cada niño con este diagnóstico, niña, es diferente, ¿no? O sea, no todos, o sea, yo soy docente, trabajo con inclusivo. El año pasado tuve un niño con TEA nivel 2 y este año todavía no tienen un diagnóstico y veo que son totalmente diferentes como todo niño, ¿no? Pero sí es muy importante que nosotros, la sociedad en común, nos eduquemos porque es una realidad que lo vivimos día a día. Y para no solamente entender a estos niños, sino también entender, comprender y acompañar a las familias en todo este proceso de educación, ¿no?, que tienen también los padres, porque como usted lo acaba de decir, muchos padres se frustran muy rápido y literalmente algunos, como se dice, tiran la toalla, ¿no? Y muy interesante este tema de hoy. Gracias. Gracias, Zoila. Sí, has hecho un buen aporte, ¿no? Muchas veces es la frustración del no saber qué hacer ante estos casos. Incluso papitos, mamitas que lo intentan. Cuando estaba más chiquito yo lo llevaba a sus terapias o solía acudir, ¿no?, con otros niños y solía jugar. Yo veía que había un progreso, pero me cansé, veía que ya no había avances y dejé de acudir, dejé de asistir a las terapias. Entonces hay una sensación también de frustración y de hecho no solamente trabajamos con el niño, necesariamente también se tiene que abordar cómo se sienten los papás respecto a la situación con el niño, cómo manejamos de mejor manera también y cómo trabajamos en conjunto junto a los maestros, a los docentes, al personal con el que el niño trabaja día a día, cómo incorporamos esta información que tenemos a nuestra disposición en la internet también para beneficio de las personas con este diagnóstico. Creerán tal vez, ¿no?, de que, ay, bueno, por ser Perú, tal vez todavía desconocemos muchos aspectos respecto a este diagnóstico. Sin embargo, en otros países también existe estas situaciones donde no hay una empatía por este tipo de casos y de hecho hay muy poca información al respecto y se actúa de manera inadecuada también cuando las personas entran en crisis, por ejemplo, en lugares públicos. No hay un correcto abordaje porque no espero que la persona a mi alrededor
pueda tal vez actuar diferente a mí, o pueda tener características diferentes, o pueda que no me comprenda o que no me entienda. Entonces, debo también trabajar en la sensibilización, no solo de nosotros como los adultos, sino también en la sensibilización de los niños, que muchas veces también tienen comentarios hirientes o ante la novedad, ante lo novedoso, ante aquello que no comprenden, tienden a lanzar comentarios tal vez que podrían resultar inapropiados o hirientes para los niños. Sabemos que muchas veces hay comentarios muy fuertes que se dan en el aula y que no sabemos cómo procesarlos, ¿no? ¿De dónde es que vienen estos tipos de comentarios? Entonces, Patricia, sí, coméntame. Buenas noches, señorita. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder participar y, al igual que usted, escuchar bastante acerca de los niños. Bueno, en mi caso yo soy una docente que trabaja con un niño inclusivo en mi aula. Sin embargo, hay muchos otros niños que no tienen diagnóstico. Y no solamente es porque no se les ha dado, sino hay papás que se rehúsan a que sus niños tengan el diagnóstico. En la medida de la posibilidad, una docente fácilmente se puede dar cuenta que niños requieren el apoyo, pero no solamente viene a ser este tema por parte de los papás, también es parte gubernamental. Aquí en nuestro país a los niños TEA los diagnostican muy tardíamente y si nosotros hablamos de un abordaje temprano, pues se pierde bastante tiempo. Yo tengo un sobrino que tiene trastorno del espectro autista. De hecho, una de las causas por las cuales yo me especialicé también en este tema, porque no encontraba el apoyo hacia él. A él lo diagnostican prácticamente a los 8 años, a pesar de que yo ya anticipadamente yo lo había visto por los estudios que yo tengo. Pero como nos indican que el neuropediatra es aquel que la diagnostica, pasé por una infinidad de neuropediatras y todos decían, no, es un retraso en él, en su desarrollo, no pasa nada. Y ya lo habíamos habitualmente uno que otro y nos decían, no, son ustedes los que están mal, son ustedes los que están viendo algo que está mal en él. Y la verdad, yo, por mi lado, por mi parte, yo busqué otros tipos de opciones, yo mismo me puse a investigar en otros países en España que están más adelantados que nosotros, obviamente, terapias para poder de una u otra manera modificar su conducta. Pero ya ha sido algo propio, yo soy la tía de él. Entonces, a los 8 años recién nos dan diagnóstico, trastorno del espectro autista, grado 2 con retardo encima. Imagínense cuando uno, bueno, si yo hubiese sido otra persona y me hubiese dicho, no, bueno, como me dicen que no, como mi hermana que me decía, no, tú estás mal, no es así, yo le decía, sí, él es por la forma como yo le aplicaba algunas test individuales a él y todos me salían que él era autista, ¿no? Imagínense si yo hubiese perdido el tiempo, no hubiese podido lograr tanto en él. Hasta los 6 años él no hablaba para nada, no hablaba. Y para mí esto era una mortificación, porque es más, él empezó a ir a inicial y en inicial se cayó de cabeza. La profesora nunca nos dijo nada, porque él, aprovechando que tampoco él podía hablar, solamente nos enteramos por una compañera que él se había caído de cabeza. Y yo le dije a mi hermana, mira, ¿sabes qué? Tú no lo mandas al colegio hasta que él pueda hablar. Llevamos una terapia en un centro que Dios me iluminó y lo llevamos. En 6 meses él habló, en 6 meses. Yo me metí por lleno de completo con esa psicóloga que venía preparada de Cuba y hasta ahora él habla, hasta por gusto habla. Pero sí, hay muchas cosas que aún van a cambiar porque él ya está en la etapa de crecimiento. En la adolescencia vienen muchos otros cambios y a veces los papás no se dan cuenta que mientras que uno no lleve ese tipo de terapias con ellos, más adelante uno se puede lamentar, porque mientras que son pequeñitos, ¿no? Dicen, vayan jugando, vayan pintando, vayan haciendo esto. El problema es cuando ellos ya tienen 13, 14, 15 años y vienen a tener el mismo comportamiento de un niño, porque ellos, su grado de desarrollo es menor. Entonces ahí es donde uno ve la diferencia, la burla de los compañeros, ve toda una serie de situaciones, pero aquí es un compromiso que viene a nivel institucional. Sé que es muy costoso, lo sé, porque lo he sufrido, lo he pasado,
Y yo como docente, es más, ahorita en esta reunión está la profesora Sombra, que yo le pasé el enlace para que ella también se oriente bastante y nos damos de la mano con el niño que yo tengo, el niño TEA en mi aula, muy aparte de mi sobrino, y que esto me ayuda para poder ayudar a otros niños, ¿no? Es un conjunto que yo creo que si todos sumamos esfuerzos, padres de familia, docentes, la parte gubernamental, estamental, para poder diagnosticar a estos niños tempranamente, que en otros países los hacen hasta incluso año y medio ya, y a nosotros 6 años recién lo están diagnosticando, yo creo que esto podría surgir de mucho mayor y poder lograr en esos niños todo aquello lo que los papás padecen y que sufren, que los niños que no puedan hablar, que los niños que no puedan comunicarse, que los niños que no puedan entender normas. Yo la verdad que le digo, así teniendo el grado 2, mi sobrino, yo he logrado que él hable, pinte, sume, reste, escriba. He logrado muchas cosas que me dijeron que nunca lo iba a lograr. Por ejemplo, hasta para la comida, me decían, no, él no va a comer esto, pero yo sí, Patricia, lo tiene que entonces hacer. imagino que hubo Sí. acudió, me imagino, a sus terapias también de tipo conductual. Así es, todos los tipos de terapia que se nos dijo, psicológico, sensorial, Ok. conductual, todas las terapias él tuvo, ¿no? Claro que sí, en algunos aspectos yo tuve que complementarlo porque las terapias cuestan caras, cuestan caras. Sí. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, Patricia. Sí, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Vamos sumando de a pocos también nosotros, cada uno desde nuestra labor, ¿no? Profesional. Vamos comentando también un poco sobre la necesidad que existe de abordar, no solamente desde el trabajo individual, sino también desde políticas mucho más macro, ¿no? Cómo ver la mejor intervención, abordaje de estos casos desde la educación, desde la salud, ¿no? ¿Cómo mejoramos la forma en que abordamos estos casos? Una de las maneras que encontramos para poder abordar desde la psicología el manejo conductual, el manejo emocional de los niños con diagnóstico TEA, se encuentra precisamente bajo la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Aquí. Entonces, tenemos, a raíz de todo esto que hemos venido comentando y observando, la necesidad de poder abordarlo, ¿no? Desde, como lo decía también Patricia, desde temprana edad, y tenemos en la terapia cognitivo-conductual una manera muy sistematizada primero, que cuenta con evidencia empírica, que también tiene el aval de poder ser aplicado en diferentes países, en diferentes situaciones y tener gran probabilidad de efectividad. ¿Okay? ¿Cómo vamos a intervenir? Vamos a intervenir ayudando al niño a identificar y a regular sus emociones. Sí, lo podemos trabajar desde la TCC. Podemos reducir también las conductas que se consideran disruptivas y podemos mejorar su capacidad de adaptación también. Podemos facilitar el aprendizaje de algunas habilidades sociales y su integración también a entornos sociales y en la escuela. Claro que sí, la TCC también nos permite ello. Y por último, como consecuencia de todo lo anteriormente mencionado, mejorar también su calidad de vida y la carga emocional que recae sobre la familia y sobre el entorno educativo, ¿no? Como lo decía también Patricia, padres, docentes, personal administrativo, personal con el que el niño interactúa en su día a día. Vamos con la hora. Ok, vamos a ver unas diapositivas más y terminamos. Entonces, desde la TCC podemos encontrar las herramientas, las estrategias para poder intervenir, abordar ese tipo de casos. Una definición breve de qué es la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia basada en este principio de circularidad. Encontramos una relación entre 3 elementos: pensamientos, emociones y conductas. ¿Hay alguna manera de poder entender esto de manera aislada, Catherine? No. Los 3 elementos me van a poder explicar por qué el niño actúa de la manera en la que actúa, cómo se siente y cómo esto a su vez está relacionado también en la manera en la que piensa. Podría ser que empezó por cómo pensó y luego poder entender los otros componentes, sí, también. Entonces, para poder intervenir, necesito comprender que
Estos tres elementos siempre van a ir de la mano: pensamiento, emoción y conducta. Y que para poder generar cambios sobre el pensamiento, sobre la conducta o sobre la emoción, necesito intervenir en cada uno de ellos, modificando pensamientos, modificando conductas que pudieran resultar problemáticas, y estos a su vez van a generar un impacto en cómo se siente, en generar mayor bienestar a nivel emocional. Ahora, por ser una población específica con características particulares, requiere también que adapte ciertas técnicas de la TCC y que las ponga a la orden de esta población con TEA. Voy a necesitar probablemente un enfoque mucho más visual. Voy a trabajar con estímulos mucho más concretos y de manera mucho más estructurada, mucho más minuciosa incluso que con una población promedio. ¿Cómo podría poner yo en práctica este tipo de estrategias? Por ejemplo, empleando apoyos visuales, materiales muy estructurados y predeterminados que sean de fácil comprensión, poder descomponer tareas complejas en pequeñas tareas, en pequeños pasos, y que el niño pueda entender de manera rápida cuál es el orden a seguir. También podríamos emplear técnicas específicas, por ejemplo, orientadas a mejorar su forma de autorregularse y de comprender qué está sintiendo. Me parece que en el taller pasado una de las maestras comentó, ¿no? Yo utilizo pictogramas y de hecho en todo mi salón los niños están acostumbrados al trabajo con pictogramas. Cuando se le consultó qué características tenía su grupo, ella decía de que era un grupo promedio, pero que tenía 2 niños que trabajaban bajo inclusión. Entonces, al trabajar todos bajo el mismo lenguaje, bajo el uso de estos pictogramas, esto también favorecía la dinámica en el salón. Todos comprendían o hablaban bajo el mismo lenguaje, sin necesariamente tener las mismas características, pero comprendían las instrucciones. Eso también facilitaba la dinámica en el salón. ¿Qué tipo de objetivos específicos podría abordar en niños con TEA dentro de la TCC? Podría desarrollar una mejor conciencia de sus emociones, que sepa identificar qué está sintiendo, comprender qué características tiene cada emoción y también poder comprender tal vez qué sienten las demás personas, qué siente mi mamá, qué siente mi papá, qué siente mi compañero de la carpeta. Poder mejorar también la regulación de sus emociones. Vamos a proporcionarle herramientas mucho más eficaces para que pueda gestionar emociones difíciles. ¿Cómo actúo frente a lo diferente, frente al cambio? ¿Empiezo a arañarme, a hacerme daño? ¿Cómo actúo? Vamos a generar una estrategia mucho mejor para afrontar este tipo de crisis o situaciones. Vamos también a reducir las conductas que son disruptivas. Vamos a disminuir aquellas que resulten negativas, disruptivas, problemáticas, y más bien vamos a trabajar en pro, a favor de aumentar aquellas conductas que son consideradas comúnmente positivas o adaptativas, es decir, que permiten la adaptación del niño, su mejor desenvolvimiento en el entorno en el que se encuentre. Vamos a ayudarlo también a fortalecer sus habilidades sociales, a interactuar con otros niños, a poder comprender qué está ocurriendo a mi alrededor. Para ello, podré considerar además, como algo básico y algo que mencionaba también me parece que Patricia, no basta únicamente con acudir 1, 2, 3 veces a la semana a terapia. La clave va a estar en repetir, ¿ok?, rutinas, en ser constante en la aplicación de las técnicas. No puede ser que únicamente funcione cuando se encuentra en el consultorio trabajando con la psicóloga o con el psicoterapeuta. Tiene también que repetirse en la casa. Todos vamos a trabajar bajo el mismo lenguaje. Todos vamos a trabajar en pro del bienestar del niño, en adaptar, por ejemplo, cada una de las instrucciones que damos de manera que sea mucho más fácil de comprender y que el niño identifique una sola manera de poder comprender lo que le estamos diciendo. A su vez, por último, vamos a poder generar, ¿no?, en estas estrategias o en estas técnicas que encontramos dentro de la TCC también, cierto nivel de flexibilidad. No solamente me sirve la herramienta A, sino también puedo utilizar la herramienta B. Nuevamente, respetando las necesidades que represente o que tenga cada niño.
y también respetando sus tiempos. No porque trabaje con dos niños que tienen el mismo diagnóstico, la misma edad y aparentemente las mismas características, quiere decir que ambos van a requerir las mismas estrategias o que van a aprender o van a poder trabajar en el mismo tiempo. Voy a tener que adaptarme yo también, ¿no?, a las necesidades del niño con el cual esté trabajando. Eso sería todo por la sesión de hoy. Sé que igual nos hemos pasado del tiempo. Gracias a todas y todos por su participación. Espero verlos mañana en el horario igual. Nos encontramos a las 7 y esta vez empezaríamos ya con las técnicas. Hemos cerrado un poco, ¿no? Nos hemos centrado en cuanto al marco teórico y mañana ya pasaríamos a la aplicación práctica, valga la redundancia, de cómo abordamos estos casos. ¿Ya? Permítanme. Muchas gracias. Muy interesante todo. El tiempo es lo de menos. Gracias. Está muy interesante. Gracias a ustedes. Y le voy a compartir el material al coordinador igual para que se los pase. Voy a tratar de colocar los links porque me comentaron de que no aparecen dentro del PDF. No se preocupen. ¿Ya? Los espero mañana. ¿Ok? Sí, Nos hasta vemos. mañana. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Cuídense todos. Buenas Muchas noches, hasta mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.